días, estimada colega historiadora, y es un honor desde aquí, de la Patria Morazánica, darle la bienvenida y vamos a estar muy atentos, vamos a compartir lo que es la presentación y Por gracias favor, sí, muchas gracias. por contestar cada uno de nuestros correos y estamos para siempre para seguir teniendo esta agradable conversación, ¿verdad? Sobre lo que sería el legado de Francisco Morazán. Bueno, aquí Perfecto. estamos, Entonces yo le hago solo una vamos a, señal cuando pasar de una diapositiva a otra. por favor. Ok. Muy bien, pues primero agradecerlos y es un gusto para mí estar presentes. Muchas gracias a Guillermo Varela por la presentación y por la coordinación y por el apoyo y el interés por este trabajo. Muchas gracias a Juan Bustillo también y estoy muy orgullosa, muy honrada de estar aquí presente. Efectivamente, yo soy doctora en historia, defendí la tesis en el 2016, entonces ya hace un tiempito en Toulouse, pero ahora estoy en Lyon, en Sciences Po Lyon, que es la universidad donde estoy ahora. El tema que se me encargó entonces tiene que ver con el legado de Morazán a nivel centroamericano. Entonces, como lo dijo Guillermo al inicio, no se trata de hablar de la vida de Morazán, que entiendo que ya lo han estudiado en los primeros módulos del diplomado. Entonces, hoy toca hablar de después de muerto, qué ha pasado con la imagen de Morazán y por qué se habla de un proceso de heroización, por qué se construye la figura del héroe desde su fusilamiento en el 42 hasta el centenario de su muerte en el siglo XX. Quizás si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y así yo les muestro, son las portadas, ahí, gracias, de las dos obras, entonces la primera en francés que se publicó en el 2018 y la segunda en español que se publicó con la editorial de la UNA. Simplemente para, o sea, a nivel visual, quizás pueda decir algo sobre la perspectiva del trabajo. Como ven en la portada del libro francés, son las cinco, o sea, hay cinco perfiles de Morazán de cinco colores diferentes para hacer referencia a los cinco estados que han conformado la República Federal Centroamericana. Y entonces la idea es que se ha creado cinco imágenes de Francisco Morazán en cada país. Y entonces es una perspectiva comparativa entre estas diferentes memorias. Y lo que se resalta un poquito también en la versión hondureña, porque se destaca los cinco volcanes que aparecen ahí, y como la idea de una construcción, no de una figura heroica de Morazán a través del tiempo. Tengo que agradecer entonces aquí efectivamente al traductor José Antonio Funes, pues hizo un trabajo formidable, porque eso es un trabajo de años. Eh, fue un proceso largo y difícil, pero estamos muy orgullosos de tener ya el resultado en manos. Entonces tengo que agradecer a José Antonio Funes, tengo que agradecer a Darío Euraque, que firma el prólogo de la versión hondureña. Michel Bertrand había firmado el prefacio de la versión en francés, que también aparece en la versión hondureña, y entonces él fue mi director de tesis. Y tengo que agradecer también a David Díaz Arias, que fue mi tutor en la Universidad de Costa Rica, porque estuve ahí realizando mi tesis de doctorado, y él firma la cuarta de portada de la versión hondureña. Em, Bien, y como ven, el título que se ha escogido para estas obras, tanto en francés como en español, hace referencia a la figura de Bolívar para atraer al lector, porque Bolívar es más conocido quizás en Francia o a nivel de Latinoamérica, pero porque efectivamente hubo una comparación que sirvió para la fábrica de Morazán como héroe y que sirvió para enaltecer al símbolo unionista. Y también hacer referencia a un mito fundador de la patria, en este caso la independencia y la federación. Entonces, una comparación pues que es bastante fundamental en la fábrica del héroe. Em, sí, quizás podamos pasar a la diapositiva siguiente.
Gracias. Simplemente un mapa, ya sé que conocen perfectamente América Central, pero para entender que cuando hablo de América Central, hablo de los 5 países que conformaron la República, la Federación, la República Federal Centroamericana, excluyendo entonces de hecho a Belice, que era una posesión británica, y a Panamá, que formaba parte de Colombia. Entonces el ideal unionista, pues a lo largo del tiempo ha incluido estos países, pero en aquel entonces y en el trabajo que he desarrollado, me enfoco en estos 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y como lo ha dicho Guillermo Varela, pues ya de por sí es mucho trabajo. Y tengo que resaltar que entonces el trabajo de archivos que he realizado en cada uno de estos países lo hice en las capitales. Entonces sería otro trabajo, y yo sé que hay algunos historiadores en El Salvador y en Honduras que lo están haciendo a nivel local. Porque eso pues sería seguir adelante con el estudio de la fábrica de la memoria de Morazán, pero a otros niveles. Muy bien, diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Les puse entonces el título de lo que fue mi tesis de doctorado: el proceso de heroización de Francisco Morazán y sus usos políticos en América Central, 1842-1942. Es una larga duración, es decir, que el trabajo recorre un siglo, pero se va a enfocar en algunos periodos precisos, periodos conmemorativos o periodos específicos para la construcción del héroe. Luego les voy a mostrar cómo he organizado el trabajo. Pero la idea es entender la evolución a lo largo del tiempo de esta memoria, porque obviamente el sentido que se le da a Morazán cambia según el contexto histórico. Y entonces, como les estaba diciendo, es una perspectiva comparada entre los 5 estados que han configurado la federación. Es una historia de la memoria. Entonces, también como lo recordó Guillermo Varela, no se trata de hablar tanto de la vida de Morazán, sino de después de muerto, qué ha pasado con el recuerdo de este personaje. Es una historia cultural de lo político, porque hablamos de políticos, hablamos de gobiernos, hablamos de instituciones, pero es más el imaginario, las representaciones, los valores que se construyen en torno a la figura y cómo eso va a impactar a las acciones políticas. Sí, eso para tener un poco la perspectiva del trabajo. Lo que me interesa son las dimensiones simbólicas y míticas que reconstruyen la imagen del personaje histórico. Entonces, al final, este estudio habla más de los actores del culto a Morazán que del mismo Morazán. Y lo interesante en la larga duración en Centroamérica es que siempre se ha mantenido una cierta ambigüedad en lo que era la nación, entonces entre la patria chica y la patria grande, y si la nación se refería a la región centroamericana o a los estados separados. Entonces se ha mantenido, gracias a la figura de Morazán, un ideal unionista a pesar de estar construyendo estados por separado. Sí, diapositiva siguiente, por favor. Hablo de fábrica, hablo de construcción, hablo de, pues eso, de fabricación. Quizás lo podamos cuestionar. Y en el siglo XIX, desde una visión romántica, se pensaba, y les menciono aquí a Thomas Carlyle, que es un historiador escocés, que consideraba que los héroes encarnaban por sí mismos a los grandes movimientos de la historia. Y todavía hoy hay personas que consideran que el héroe por sí mismo puede encarnar a todo un periodo histórico. Desde esta perspectiva los estamos cuestionando, hablando de una construcción, aunque hay algunos elementos que puedan servir de definición para lo que es un héroe. No es fácil decir qué es un héroe, pero hay algunos elementos que nos puedan ayudar. Un héroe es un arquetipo de lo que se busca como ciudadano, como soldado ciudadano en las épocas donde había que tomar las armas para defender la patria. Un héroe establece un equilibrio entre la dimensión bélica, guerrera, y la dimensión civil, y muchas veces son militares que han alcanzado puestos de poder político. Un héroe encarna un campo de la grandeza, es decir, hace hazañas en el campo de batalla u otro.
¿sí? Pero pone en escena sus acciones y sus ideales, ¿sí? En nombre de valores absolutos, la civilización, la democracia, la república, la libertad, etcétera. Y un héroe se sacrifica, sacrifica el bienestar de la vida cotidiana y hasta su muerte, como fue el caso de Morazán. Y cuando se sacrifican hasta su muerte, pues hay una sacralización de su figura, construyendo la figura de un mártir. Entonces hay una dimensión religiosa sagrada que puede definir también al héroe. Y lo más importante quizás es que todos estos aspectos son importantes en la mirada de los demás. Es que si no hay nadie para admirar al héroe, no hay héroe. Entonces es una dialéctica entre el personaje histórico y un grupo de seguidores, de admiradores, ¿sí? Que lo van a enaltecer. Por eso, y les doy una referencia por si les interesa profundizar el tema de la fábrica de los héroes, que sea en el caso de Morazán u otros héroes, este libro de Pierre Saint-Livre, Daniel Fabre y Françoise Zonabend establece que para construir un héroe hay tres dimensiones. Una trayectoria biográfica, es decir, que el propio personaje histórico tiene que tener elementos heroicos, según lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, una biografía sobre la cual apoyarse, pero también una estructura narrativa, es decir, cómo se construye el relato a partir de estos elementos biográficos. Y finalmente, un conjunto de valores, como les digo, valores absolutos que puedan perdurar en el tiempo después de muerto. Democracia, libertad, civilización, república, unión, etcétera. ¿Sí? Gracias. Unas citas, pues para entender quizás mejor por qué se habla de construcción del héroe, por qué se habla de la nación también como una construcción histórica. Y aquí les menciono a un historiador guatemalteco, Arturo Taracena Arriola, que dice, cito, toda nación inicia su proceso de construcción con los conceptos, las imágenes, los discursos que elaboraron sus élites políticas y culturales, las cuales procuran que las masas los asimilen, no siempre con buen éxito, para de esa forma poder retroalimentar el proyecto desde la base. Este libro de Arturo Taracena se publicó en el 95 y es una referencia para los historiadores que estudian la construcción de la nación en Centroamérica, ¿sí? No desde una perspectiva esencialista, sino histórica. Y lo que nos dice entonces que hay es un proyecto que proviene de las élites políticas y culturales, pero con la intención de que las masas, el pueblo, se apropie de estos símbolos, héroes, banderas, himnos, etcétera, ¿sí? Para una retroalimentación del proyecto para que de verdad se crea un nacionalismo popular. Pero todo eso es un proceso que se da en la larga duración. Diapositiva siguiente, gracias. Otra cita, y con eso termino las citas de planteamiento teórico, de Laurence Van Ypersele, que tiene un manual de historia donde tiene un capítulo sobre el estudio de los héroes, de la fábrica de los héroes, y que dice que la nación no existe de una forma tan concreta que a través de los que, muriendo por ella, aportan la prueba de su existencia. Es decir, la nación es algo abstracto, ¿sí? Y entonces necesitamos de personas que se sacrifiquen y hasta mueren por ella para concretizar esta idea. Además, los ciudadanos que no se conocen todos necesitan de símbolos que puedan concretizar esta idea de vínculo entre ellos. ¿Sí? Entonces, los héroes, sobre todo los mártires, son muy importantes en la construcción de la nación. Y aquí les tengo las problemáticas en torno a las cuales se ha elaborado la reflexión de mi trabajo. Primero, ¿en qué medida Morazán fue heroizado a pesar del fracaso de su proyecto político y de las divisiones partidarias que representaba? Pues como lo saben, la Unión Centroamericana no perduró mucho tiempo. Morazán era un liberal, hay un conflicto político y militar con los conservadores y se lo fusila. Entonces encarna estas divisiones. Pero a pesar de eso, se logra heroizar a Morazán hasta hoy en día. Entonces, esa es la primera hipótesis, o, primera problemática en torno a la cual se reflexiona. La segunda.
¿Hasta qué punto esta construcción formó parte de un proyecto de nación de parte de las élites centroamericanas? Es decir, Morazán nació en Honduras, fue fusilado en Costa Rica, inhumado en El Salvador, denigrado en Guatemala y bueno, en Nicaragua un poco alejado del tema. Pero entonces, ¿en qué medida, a pesar de esta diversidad de memoria, se puede considerar que hay un proyecto de nación que se basa en la figura de Morazán y que sirve a unas élites a nivel de la región? Y tercera problemática, ¿en qué sentido la fábrica del héroe centroamericano permitió sostener la legitimidad en el poder de diferentes gobiernos? Eso es muy interesante porque Morazán sirvió para legitimar el poder de gobiernos ideológicamente opuestos. Y a medida que pasaba el tiempo, pues también cambiaban los intereses, los objetivos políticos. Con lo cual, a pesar del paso del tiempo, se logra actualizar la figura de Morazán para encarnar intereses en el presente. Gracias. Aquí tienen el plan del trabajo dividido en tres partes. Entonces, como les dije, es la larga duración, pero se enfoca en tres momentos claves. Primero, cómo se pasa del personaje histórico en vida al héroe. Desde 1829, cuando asume la presidencia de la Federación, hasta 58, cuando se inhume sus restos en el mausoleo de San Salvador. Segunda parte, con la institucionalización del culto de Morazán en Centroamérica, es decir, cuando se empieza a oficializar desde los diferentes gobiernos centroamericanos el culto heroico. Estamos en una época liberal de ascenso de gobiernos liberales y hasta 1892, que es el centenario del nacimiento de Morazán. Hay polémicas, pero es el periodo donde se empieza a oficializar el culto. Y tercera parte, cuando empieza a multiplicarse los usos de Morazán en un contexto de efervescencia conmemorativa con el centenario de la independencia, 1921, y el centenario de la muerte, del fusilamiento de Morazán en el 42. Gracias. Entonces voy a ir parte por parte resaltando algunos elementos claves. Espero que se me escuche bien y si hay preguntas, pues quizás las puedan apuntar en el chat. ¿Sí? Al final vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. Estamos muy Claro. pendientes, Ok. estimada doctora. No Muy se bien. preocupe. Entonces sigo adelante y entonces, o sí, ojalá Ah, termine a tiempo no, no. para dejar Adelante. espacio para las Adelante. preguntas. Muy Adelante. bien. Primera parte. Como les decía, es ver cómo se pasa del caudillo liberal en vida a una construcción heroica después de muerto. Y eso a pesar de que hay un enfrentamiento con Rafael Carrera, el líder conservador, que Morazán es obligado a exiliarse y que vuelve y que lo fusilan. Sí, entonces el contexto en vida finalmente no le es favorable, pero su fusilamiento le permite lograr el estatus de héroe y gracias a los coquimbos que son sus seguidores y que van a iniciar el culto heroico, sobre todo con la exhumación, repatriación e inhumación de su cuerpo que se inicia en el 48 y termina en el 58. Siguiente, por favor. Gracias. En vida, hay escritos y hay retratos que intentan personificar la nación a través de la figura de Morazán. Entonces aquí un fragmento de un escrito de José María Cáceres, un seguidor salvadoreño de Morazán del 38, y un retrato iconográfico, que es la iconografía más reproducida después de Morazán, que también es del mismo año. ¿Qué nos dice José María Cáceres? Que el general Morazán era blanco, ligeramente sonrosado, de cuerpo delgado, alto y recto, el conjunto de facciones constituía una fisionomía tan perfectamente delineada que viéndola una vez no se podía olvidar, recordando siempre mucho del tipo griego. Podemos subrayar con esta cita de que se destacaban las raíces occidentales de Morazán. Entonces, hay polémica sobre su origen, pero de manera general se acuerda de que provenía de Córcega. Y entonces, para también realzar el paralelo con Napoleón,
pero bueno, en fin, tenía raíces occidentales que se destacan en este entonces para hacer de Morazán el símbolo de la civilización que se quería construir. ¿Sí? Una civilización liberal, unionista y a nivel del físico, ¿sí? A nivel de iconografía, el físico del héroe servía también para construir esta personificación, porque se consideraba que era bello, que era, tenía un perfil perfecto y pues eso, que la fisonomía del héroe le servía para personificar su proyecto. Gracias. A pesar de esta construcción que en vida se inició, como les decía, el conflicto con Rafael Carrera pues lo obliga al exilio y se le fusila en San José de Costa Rica por una rebelión popular, aunque el carácter popular fue cuestionado, pero precisamente el 15 de septiembre del 42, entonces con una identificación total con la fecha de la independencia. Em, un dato interesante es que antes de fusilarlo se les dejó un par de horas para escribir su testamento. Y entonces Morazán tuvo tiempo de plasmar sus ideales y de poner en escena, en alguna medida, su sacrificio por el bien común. ¿Y qué nos dice en este testamento? Que declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejó consentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Entonces, es un llamado a la juventud, es decir, a las generaciones posteriores, a seguir su ejemplo. Entonces se pone como un guía a seguir a pesar del fracaso actual. Entonces, es una puesta en escena que va a permitir la posterior heroización, aunque en el contexto del fusilamiento, no, todavía estamos en lo anterior, gracias. Aunque en el contexto del fusilamiento se celebra en toda Centroamérica la caída del tirano. ¿Sí? Se habla de Morazán como el enemigo común de Centroamérica que había que fusilar, aniquilar para restablecer el orden y la paz. Sí, y se legitima el fusilamiento por el derecho de insurrección del pueblo ante un gobierno tiránico. Entonces, por el momento se justifica el fusilamiento y a nivel de Centroamérica se celebra su muerte. Ahora sí, siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? Que sus seguidores, los coquimbos, del nombre del barco en el cual estuvieron de exilio, eh, tejieron una red a nivel de Centroamérica y los que lograban puestos de poder pues intentaron presionar para cambiar de sentido la memoria. Y un primer paso se da cuando Doroteo Vasconcelos, presidente de El Salvador, logra que Costa Rica acceda a la petición de repatriar los restos de Morazán desde Costa Rica hasta El Salvador, tal como Morazán lo expresó justo antes de morir. ¿Sí? Entonces, en el 48 se obtiene la repatriación que se efectúa al año siguiente, en el 49. Y entonces Doroteo Vasconcelos va a distinguir lo que fue el pueblo que supuestamente mató a Morazán del gobierno de Costa Rica que accedía a la petición. Y nos dice, un tumulto rabioso y asesino inmoló en su furor la vida preciosa del amigo querido de dos salvadoreños, pero un gobernante filantrópico, obsequiando los deseos de estos pueblos, nos manda generoso sus caras cenizas que legó a ellos como recuerdo de su amor en los momentos mismos en que era conducido al sacrificio. Entonces es importante que Morazán mismo haya pedido de que sus restos fueran enterrados en El Salvador. Así quería identificar El Salvador como bastión del unionismo y la posibilidad de realizar esta repatriación es un primer paso en la heroización. Entonces se consideraba que Costa Rica actuaba de manera espontánea y generosa, aunque a cambio pedía la repatriación de los restos de Braulio Carrillo y de Manuel Aguilar, que pues fueron políticos costarricenses que murieron en el estado salvadoreño. Por ahora los restos están, o sea, recorren el país del Salvador hasta llegar a la capital
Y ahora sí pasamos a la siguiente. Gracias. Y es solo en el 58, es decir, 10 años después, que se va a inhumar oficialmente en gran pompa en el Cementerio General de San Salvador los restos de Morazán y su esposa, María Josefa Lastiri, que murió en El Salvador y entonces fueron enterrados juntos y así pues permitió también resaltar la dimensión romántica del héroe. Y como vemos aquí en esta pintura, de un pintor español que residía en Centroamérica, se resalta la participación de la Iglesia pues en esta conmemoración del héroe, también de los militares, por supuesto. Y pues eso, estamos durante el gobierno de Geraldo Barrios, que fue también un Coquimbo y que se va a beneficiar de la heroicidad de Morazán. Es decir, rendir homenaje a Morazán legitima el poder de Gerardo Barrios al erigirse como su heredero principal. Gracias. En esta primera parte, entonces, se ve como hay una identificación entre Morazán y El Salvador en particular por considerarlo como el estado más a favor del unionismo centroamericano. Hay un conflicto militar entre Morazán y de manera general los liberales contra Rafael Carrera, que está en el poder hasta el 65. En su momento se celebra la caída del tirano. Y hay una historiografía, sobre todo guatemalteca, que se desarrolla para justificar el fusilamiento y difamar a Morazán. Pero el hecho de que hubo una puesta en escena, también porque Morazán murió de pie, los ojos abiertos, dando la orden de disparar, etcétera, pues hay una puesta en escena de su sacrificio en nombre del bien común y eso permite construir una contramemoria gracias a los coquimbos para heroizar a Morazán y entonces esta contramemoria empieza a oficializarse con la repatriación de sus restos y su inhumación en el 58. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos con la segunda parte. La llamo institucionalización del culto de Morazán o oficialización, si quieren. La idea es que estamos en la época liberal y que ya hay un acuerdo para rendir culto a nivel de Centroamérica a Morazán, a pesar de las polémicas. Es cuando se erigen las primeras estatuas en San Salvador y en Tegucigalpa en la década de 80. Y es cuando hay nuevos proyectos de unionismo por la fuerza, que fracasan también, pero que permiten reactualizar la retórica, el discurso a favor del héroe. Y pues eso, que lo de nacional en torno a Morazán siempre se mantiene la ambigüedad de que si estamos hablando de patrias chicas o de la patria grande. Y vamos a ver que en el caso de Costa Rica y Guatemala en particular, pues genera polémicas. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí tienen, pues ya las conocerán, las estatuas de Morazán que hay en San Salvador y en Tegucigalpa. Ambas fueron realizadas por los hermanos Durini, que son unos italianos que residían en Centroamérica de estatuas. Realizaron varias estatuas en la región en esta década. La primera es la de Morazán en el 83. Bueno, hay polémica sobre si de verdad quería representar a Morazán, en fin. Pero si consideramos cuál es el tema, o sea, cómo se representa a Morazán en cada estado, es interesante porque vemos bien que por un lado está de pie, sostiene un papel que puede ser la Constitución Federal y por el otro, en Tegucigalpa, es una estatua ecuestre y entonces enaltece más bien al héroe militar. Se puede considerar que la diferencia de estatuto, por un lado más civil y por el otro más militar, quizás se pueda entender por la constitución del panteón heroico de cada estado. Es decir, que Morazán no está solo, no es la única figura heroica que se admira. En el caso de El Salvador, la segunda figura heroica más admirada es Gerardo Barrios, que también es un militar. Y por eso quizás para
encontrar un equilibrio entre lo militar y lo civil, se ha querido representar a Morazán como más un hombre de Estado, más que un militar, sí, aunque tiene la espada, pero más un hombre de Estado. Mientras que en el caso de Honduras, la segunda figura más admirada en aquel entonces es José Cecilio del Valle, el sabio, hombre de letras, y por eso siempre en la idea de encontrar un equilibrio entre la dimensión guerrera y la dimensión civil, quizás se ha insistido más en el aspecto militar de Morazán. En fin, son las primeras estatuas que se inauguran y luego vendrán más. Hay una también que ofrece el gobierno de El Salvador al hondureño y que se va a erigir en Amapala, etcétera. Pero estas son las más importantes que inician el ciclo del culto oficial. Gracias. Ah, sí, hay uno. Sí, eso. Estamos hablando de El Salvador y Honduras, ¿sí? Uno que es considerado como el bastión del unionismo y Honduras como la cuna del héroe. Pero que sepan que en los demás países también hay un intento de oficializar el culto heroico. Y se crea un parque Morazán en el 87 con el gobierno de Bernardo Soto en Costa Rica, a pesar de las polémicas que se desatan en la prensa. Aquí les tengo un fragmento de un artículo firmado por Julián Bolio, que era el principal opositor a la creación del parque, y nos explica por qué. Dice, bien pudieron los morazanistas seguir quemando incienso a su ídolo y elevándolo hasta donde quisieran, sin que a nosotros nos importara un semidios más o menos en el Olimpo, con tal que se hubiesen abstenido de recurrir a la injuria por solo el placer de vilipendiar a un pueblo. Si creen que necesitan para edificar a su héroe imprimir en nuestra frente el estigma de la maldición, estamos en el derecho de reducir cuanto la verdad lo permita las proporciones del semidios y demostrar que el Cristo de los morazanistas no es el Cristo que expiró en el Gólgota, ni el pueblo de Costa Rica, el israelita que viene desde hace 19 siglos siendo el objeto del desprecio universal. Bueno, como ven aquí, lo que más molesta a Julián Bolio es que se quiera enaltecer a Costa Rica en el país donde se lo fusiló, y que la dimensión sagrada de Morazán culpabiliza a los costarricenses por la muerte del héroe. Entonces hay una dimensión de culpa de la cual algunos se quieren librar, rindiendo un homenaje a Morazán, creando el parque, y otros que prefieren pues oponerse radicalmente. Entonces hay un sentimiento de deuda por parte de algunos costarricenses en una época en la cual se empieza a enaltecer al héroe nacional propio de Costa Rica, que es Juan Santamaría, que ha luchado contra los filibusteros, que son los mercenarios estadounidenses, con William Walker, que pues contra lo quien combatió Santa María. Entonces, incluso en Costa Rica hay una dimensión centroamericana de la identidad, sí, a través de este combate contra los filibusteros que fue importante para toda para toda la región, ¿sí? Bien, entonces Morazán de alguna manera participa de esta dimensión centroamericana de la identidad, incluso en Costa Rica. Siguiente, por favor, gracias. Una celebración importante es la de 1892, es el centenario del nacimiento de Morazán, que desata polémicas ahora en Guatemala, porque el gobierno quería erigir una estatua y a causa de la oposición solo se pudo inaugurar el pedestal y tuvo que esperarse varios años para que la estatua pueda inaugurarse. Pero lo interesante de esta conmemoración es que hay un debate que podemos calificar de democrático en la prensa, donde todas las opiniones se publican, son discutidas de manera más o menos cordial, y de ahí se sale la obra de referencia sobre Morazán, que es la de Lorenzo Montúfar. Entonces, él es guatemalteco, pero admira a Morazán y es su principal defensor y es una referencia para los historiadores hasta la actualidad sobre el tema.
Gracias. Aquí tienen un cuadro, entonces no es exhaustivo, pero para tener una idea de las obras que se publican a finales del siglo XIX en torno a Morazán. Como ven, los hondureños lo admiran todos. ¿Sí? No hay hondureños que yo sepa que se haya opuesto a la figura de Morazán. Los más importantes en la construcción del culto son Ramón Rosa, Antonio Vallejo y Eduardo Martínez López. Y los tres enaltecen a Morazán como soldado del ideal republicano. Pero afuera de Honduras, en El Salvador, también tenemos a una referencia que es Rafael Reyes, y lo interesante es que todos dialogan entre ellos. Sí, es una constitución de una bibliografía centroamericana a través de una red de conocimiento entre todos estos autores. Como les mencionaba, la de Lorenzo Montúfar es el caso de un guatemalteco a favor de la heroización de Morazán por pues, ser un símbolo unionista y liberal. También tenemos el caso de José Antonio Beteta, que es guatemalteco y que igualmente lo enaltece como símbolo unionista y liberal. Pero contra quienes dialogan estos guatemaltecos son Miguel García Granados y Agustín Mencos Franco, que serían los oponentes a la celebración a Morazán en Guatemala, porque lo consideran pues contrario al Estado guatemalteco en particular y lo consideran emblema partidista, es decir, liberal, radical. En Nicaragua también hay una figura, un autor que va a destacarse como actor del culto, es José Dolores Gámez. Y finalmente, pues en Costa Rica, por ahora no hay autor que se haya destacado para rendir homenaje a Morazán, pero sí en contra de su heroización, que sería Julián Bolio. Gracias. Entonces, para terminar el panorama de esta segunda parte, podemos subrayar que hay una cierta apropiación local de la figura de Morazán. En El Salvador se admira a Morazán porque se considera que El Salvador es el pueblo predilecto del héroe. ¿Sí? El mismo héroe ha escogido este pueblo como bastión del unionismo. En Honduras se admira al héroe por ser su cuna y se subraya el símbolo republicano. Hay polémicas en Guatemala, en Costa Rica, pero los que están a favor de su heroización subrayan el símbolo liberal. Y en Nicaragua también hay algunos autores a favor, aunque de manera general por ahora se queda un poco alejado de las polémicas. No hay intento de construir una estatua, por ejemplo, por ahora. Eso, como les decía, en contexto anterior, todavía, gracias, en donde hay un proyecto de reconstrucción de la Unión por la fuerza, llevado a cabo desde Guatemala por Justo Rufino Barrios, que, sí, y que muere en el campo de batalla. Y lo interesante es que a Morazán se lo va a utilizar tanto para apoyar a este proyecto como para oponerse a este proyecto, que es una imposición, ¿sí?, del unionismo a través de la fuerza. Fracasa. No es el único intento, por supuesto, pero es el más emblemático del periodo. Y lo interesante también, como les decía, se intenta buscar un equilibrio en torno a la dimensión guerrera militar de Morazán, porque sobre todo que se quiere reconstruir una unión más a través de la educación, a través de esta red morazanista regional de estos autores que dialogan entre ellos y que pues se transmiten la memoria heroica y el símbolo unionista. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Ok, llegamos a la tercera y última parte del trabajo. Estamos a principios del siglo XX en un contexto de intervención estadounidense en la región, en un contexto de Primera y luego Segunda Guerra Mundial y en un contexto de aumento de los regímenes militares y de efervescencia conmemorativa porque hay el centenario de la independencia, 1921, y el centenario de la muerte en el 42. Vamos a ver que los usos políticos de Morazán se multiplican, ¿sí?, según diferentes ideologías en el momento. Siguiente, por favor. Gracias.
En el contexto de del centenario de la independencia, hay un intento de reconstruir por la vía política y pacífica la Unión. Hay una reunión de un Congreso Federal en San José de Costa Rica, además es un símbolo bastante importante, pero fracasa y solo se llega a construir una república tripartita entre Honduras, El Salvador y Guatemala que dura apenas unos meses. Lo interesante es que en este contexto, ahora sí tenemos a costarricenses unionistas que abiertamente escriben para apoyar al culto heroico. Es el caso de Vicente Sáenz, que es unionista, antiimperialista, que recopila sus escritos periodísticos en un libro que se titula Cartas a Morazán, donde se dirige directamente a él como si fuera un dios. Entonces aquí tienen la cita de Vicente Sáenz. Se dirige a Morazán. Señor, ayúdenos desde esa gloria en que se encuentran, hable con los próceres y todos juntos dirijan a los pilotos de esa débil nave que ya se hunde. Señor, con su sabiduría, con su destello esplendoroso, ilumine la oscura y tenebrosa ruta de los pueblos centroamericanos, ilumine también el pensamiento de sus conductores, para que no sigamos tropezando, para que no caigamos definitivamente al más insondable de los abismos. Hay como una desesperación, ¿no? Se considera que es el último momento en que se pueda reconstruir la unión. Y con el fracaso de este intento, claramente se deja el ideal unionista a un segundo nivel, sí, a un segundo plano. Pero permite enaltecer a Morazán ahora como el símbolo de la democracia. Sí, se sigue con la dimensión sagrada, se habla del mártir de San José, hay una celebración en San José de Costa Rica e incluso el Parque Morazán que se ha construido es el lugar central de las celebraciones cívicas en Costa Rica. Sí, la celebración de la independencia se organiza en el Parque Morazán. Entonces es un espacio crucial de sociabilización en el país. Siguiente, por favor. Gracias. En la misma época, en la misma década de 1920, empieza también a oficializarse el culto a los caciques indígenas, que sea Lempira en Honduras, Atlacat en El Salvador o Tecunumán en Guatemala en particular. Como bien saben, pues no se escoge a Morazán para dar el nombre, su nombre a la moneda nacional, sino Lempira. Entonces se puede considerar que hay alguna competencia entre las dos figuras, pero también se puede pensar que es una cierta complementariedad entre las dos figuras. Por un lado tendríamos a Morazán, símbolo de las raíces occidentales, y por otro al Empira, que encarna a la raíz indígena de la identidad. Y se construye así, se reactualiza el panteón heroico del país en una época en la cual, como les decía, hay una intervención estadounidense en la región y entonces los caciques indígenas también permiten simbolizar mejor la dimensión de autonomía, de defensa de la soberanía nacional, etcétera. ¿Sí? Entonces no se deja de lado el culto a Morazán, pero se reactualiza el panteón heroico con una dimensión ahora más étnica. Gracias. Y cuando llegamos al centenario del fusilamiento de Morazán en el 42, estamos en un contexto de dictaduras. Tenemos a Maximiliano Hernández en El Salvador y a Tiburcio Carías Andino en Honduras. A pesar de estos regímenes dictatoriales, lo que se quiere enaltecer es el símbolo de la democracia. En un contexto de Segunda Guerra Mundial, donde pues hay como el combate entre el bien y el mal y obviamente pues los países centroamericanos quieren estar apoyando el lado del bien. En esta época se quiere popularizar el culto, se intenta difundir la celebración más allá de las capitales, entonces las grandes ciudades participan de esta celebración que permite difundir el sentimiento de identidad nacional. Hay una celebración del semidios de la patria en Honduras y en menor medida en El Salvador. Y es interesante también que se haya reconfigurado la, mm, el aspecto religioso en torno a Morazán. Participa la Iglesia Católica, participa también la masonería en el culto. Lo importante, como les decía, es un lenguaje espiritual en torno al bien.
¿sí? Y se considera que Morazán fue un héroe católico porque en su testamento hay todo un debate de que si Morazán era masón o no, y en su testamento dice en nombre del autor del universo en cuya religión muero. Entonces hay una cierta ambigüedad, pero que se quiere pues resolver en el 42 considerando que Morazán fue un héroe, un buen católico. ¿Sí? Mientras que en vida se consideraba que era ateo y que el que representaba la defensa de la religión católica era Rafael Carrera. En fin, en el 42 se celebra el Buen Católico. Hay polémica sobre, o sea, se vuelve a cuestionar el contexto de su fusilamiento y participan costarricenses en el debate, se cuestiona el carácter popular de la revuelta y lo que quieren hacer es ahora sí profesionalizar la historia, usar fuentes, distinguir los que usan de una metodología científica de los que simplemente quieren reproducir narraciones patrióticas. Y entonces hay una figura clave en este sentido, es Ricardo Fernández Guardia, que es un historiador, una referencia en la historia de Costa Rica, que es un unionista también, además, y entonces los que nos dice, aquí tienen la cita en referencia a Morazán, es... Siempre hemos lamentado los costarricenses que un hombre tan excelso como el general don Francisco Morazán adalid de un gran ideal, encontrara en nuestro país la muerte en el patíbulo. Mas no por esto dejaremos de protestar en toda ocasión contra el cargo que se nos hace de haberle dado muerte por odio a ese mismo ideal, porque este cargo no solo es injusto, sino que totalmente contrario a la verdad histórica. Como ven, lo que buscan es la verdad histórica. Quieren salirse de las polémicas patrióticas y quieren lograr un relato centroamericano. Entonces, ahí defiende a los costarricenses diciendo que no mataron a Morazán por simbolizar a la unión, porque hay unionistas también en Costa Rica. ¿Sí? Y eso es una referencia que sirve también para la construcción del héroe, para decir que incluso en Costa Rica hay quienes reconocen el carácter heroico de Morazán. Gracias. En este contexto también hemos visto que los restos se inhuman al lado de los de su esposa María José Falastiri, pero creo que hay que esperar hasta el 42 para que de verdad haya también una heroización de su esposa. Entonces hay publicaciones sobre su vida, sobre su descendencia y sobre todo sobre su esposa, que se le califica de mujer bella, talentosa, heroica, abnegada, digna esposa del prócer de Centroamérica. Entonces la idea es enaltecer a la esposa que ha sabido sacrificar no su vida, pero el cotidiano y su dinero también, en nombre pues del unionismo y en nombre del ideal de Morazán. Entonces, una figura que queda un poco debajo o sea, no se enaltece por su papel en sí misma, sino en relación con Morazán, ¿sí? Pero bueno, era destacar el papel de las mujeres en el culto heroico a Morazán también. Y podemos pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, a principios del siglo XX es cuando se quiere hacer de Morazán un representante de la democracia, a pesar de que hubo regímenes dictatoriales. Estamos en un contexto de influencia de los Estados Unidos que son una amenaza a la soberanía territorial, pero que al mismo tiempo representan un modelo de república, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y fracasa la reconstrucción política del unionismo. Pero Morazán sigue siendo una herramienta diplomática, es decir, que es una referencia que se puede usar entre los gobiernos y entre los pueblos centroamericanos porque hay un vínculo cultural que perdura, que sigue vigente. Sobre todo que se utiliza un lenguaje espiritual que sea a través de la Iglesia Católica o de la francmasonería. ¿Sí? Hay redes centroamericanas que utilizan este lenguaje espiritual para hacer de Morazán la encarnación del bien.
A pesar de la militarización de la sociedad, lo que se quiere destacar es el papel de la comunidad educativa en el culto heroico y la preocupación de Morazán por la educación en general. Y el mito guerrero no desaparece, sobre todo que luego hay un uso revolucionario de la figura de Morazán para precisamente derrocar a estos gobiernos dictatoriales de los años 30, 40 en Centroamérica. Siguiente, por favor. Gracias. Estamos ya llegando a la conclusión final. Básicamente se sacan tres conclusiones de este trabajo. Por un lado, que Morazán es un representante centroamericano de un panteón universalista, en el cual podríamos incluir a Bolívar, pero también a Napoleón, a Washington, a Lincoln, etcétera. Es decir, figuras que encarnan valores universales, absolutas, como serían la civilización, la democracia, la libertad, la unión, etcétera. ¿Sí? Y es un orgullo para Centroamérica poder tener a Morazán para representar la región en este panteón universalista. Morazán es una encarnación de diferentes comunidades de pertenencia, es decir, gracias a esta figura se mantiene vigente el ideal unionista a pesar de los fracasos de reconstrucción por la vía política o militar y a pesar de que lo que se está construyendo son estados separados. Sí, pero se mantiene el ideal y se mantiene la referencia a una patria grande. Morazán se construye como un semidios patriota, o sea, no es Dios porque no puede serlo. Es un semidios en referencia al panteón también de la antigüedad griega y se construye así como Zeus, como el dios principal de este panteón, pero rodeado de otras figuras que van a cambiar según los estados en una apropiación local de la figura. Y como les decía, esta popularización de Morazán también se basa en convertirlo en un buen católico. Siguiente, por favor. Gracias. Quizás entonces para recordar también que hablemos de Morazán o de otros héroes, que hablemos de Centroamérica o de otras regiones del mundo, la idea es que la nación es una construcción histórica que se apoya en mitos fundadores. En el caso de Centroamérica, en torno a la independencia y en torno a la federación. Y las figuras que van a encarnar estos momentos, como es el caso de Morazán, se pueden construir en héroes porque se sacan de su contexto para encarnar luchas en el presente. Sí, entonces se actualiza el sentido de las figuras a través del tiempo según los intereses del momento hasta usar de manera revolucionaria a un Morazán en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente. Gracias. Simplemente para comprender que no se termina, obviamente, la heroización en el 42, aunque sí sería como la apoteosis, pero sigue y se multiplica también por un uso revolucionario del héroe que quiere convertirlo en un héroe más popular. Entonces, la idea es que haya una más horizontalidad con el pueblo. Entonces aquí les puse un verso de Rigoberto Paredes del poema Al héroe del 82, donde dice, se dirige a Morazán, bájate, descabalga esas alturas, dale historia y quehaceres a tu espada. Y como ilustración les puse la portada del libro de Filander Díaz Chávez, que es una interpretación marxista de Morazán, y estamos en el año 1988, donde a nivel visual, pues es lo mismo que le pide Rigoberto Paredes, es bajar de su estatua ecuestre para vivir el cotidiano del pueblo y ser un símbolo para derrocar al gobierno que está oprimiendo al pueblo. Entonces se reivindica el carácter guerrero, ¿sí? La espada de Morazán para un uso revolucionario. Podemos seguir. Gracias.
Morazán entonces se llega a conformar, a ser parte del panteón revolucionario, incluso al lado del Che, y aquí una imagen del 2009, cuando hubo el golpe de Estado en Honduras, donde pues se usa el perfil de Morazán para conformar el Frente Nacional Revolucionario Popular. Y pues es un símbolo entonces de las luchas contra el golpe de Estado en el 2009. Entonces el uso sigue vigente hasta la actualidad. Eh, Siguiente, aunque también eso a nivel político, pero a nivel de la cultura, del entretenimiento, pues sí, de lo que la popularización del culto genera, pues películas como este biopic del 2017 de Hispano Durón, donde se transmite una memoria claramente heroica de Morazán. Y también les puse a Los Hijos de Morazán, que bueno, no conozco muy bien, pero entiendo que es un podcast bastante famoso de Honduras, que también retoma este perfil y que comercializa la imagen del prócer. Entonces es muy interesante porque es contradictorio, permite al mismo tiempo una difusión de su imagen, pero sacándola totalmente de su significado original y además comercializando, ¿sí? Utilizando porque venden camisetas y productos, objetos, ¿sí? Con su marca. En fin, o sea, al mismo tiempo podemos ver que el culto es vigente totalmente, pero con un sentido político quizás pues mucho menor. Y siguiente, aunque, y eso en el caso de El Salvador, creo que lo habrán visto en las redes sociales, si se quiere hacer un paralelo, o sea, él mismo, Nayib Bukele, está utilizando su perfil al lado del de Morazán y ven ahí que es un despacho presidencial, tienen un retrato de Morazán. En la misma voluntad de que en el siglo XIX o en el siglo XX de legitimar su poder, ¿sí? Al erigirse como su heredero, quiere justificar sus acciones en nombre de una figura histórica totalmente sacada de su contexto y según intereses del presente. Y con eso yo creo que voy a terminar y les agradezco mucho y ahora sí quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Fascinante, doctora. Extraordinaria conferencia, gracias. Ya vamos a iniciar con las preguntas. Yo sé que hay varias preguntas eh, y ya damos la apertura para que hagan las diferentes interrogantes a la maestra Catherine Lacasse. Iniciamos con Alan Obed. Bien, buenos días a todos y buenas tardes, creo, a la expositora. Tengo dos preguntas relacionadas. Una sería, ¿verdad?, cómo se ve a Morazán fuera de Centroamérica, es decir, tanto la población como en la parte académica. Y la otra, creo que es un poco personal, pero sí me interesa, es cuál es el vínculo que usted tiene con Morazán o por qué eligió o sea, cuál es la razón por qué eligió Morazán, por ejemplo, Francia, Centroamérica. Entonces, bueno, de aquí a allá podemos como hallar conexión, pero no sé, de allá hacia acá. Entonces, tal vez un poco personal, pero realmente sí me interesa. Muchas gracias. Muy bien, ¿contesto ahora o...? Sí, por Sí, favor, maestra. ok. Dama. Muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo se ve a Morazán fuera de Centroamérica? Si le preguntas a un francés o sea, qué sabe de Morazán, si lo habrá escuchado alguna vez, pues no sabe mucho. Pero sí hay estatuas a través del mundo. Y de hecho, Guillermo Varela estuvo hace poco en Nueva Orleans y sacó una fotografía de una estatua que hay por ahí. Y hay estatuas en diversas capitales latinoamericanas, también una en Madrid. Entonces, hay un cierto reconocimiento a nivel mundial. También saber que en el 42, precisamente en esta apoteosis del culto heroico, en México, a través de centroamericanos exiliados en México, hubo una conmemoración y hay un monumento a Morazán en ¿cómo se llama? Monterrey, cerca de Monterrey, no en la misma ciudad, pero en las afueras. Entonces esto, que hay estatuas que se han erigido en la segunda mitad del siglo XX a través del mundo.
¿Cuál es mi vínculo con Morazán? Como lo dijo Guillermo Varela al inicio, mi tesis de maestría fue sobre Sandino, sobre la construcción del héroe revolucionario en Nicaragua. Pues sí, después, durante y después de la Revolución del 79. Luego, para mi tesis de doctorado, quería seguir trabajando la construcción de los héroes porque es un tema que me apasiona y quería desarrollar esta perspectiva comparativa a nivel de Centroamérica. Y entonces Morazán pues salió como un tema claro para hallar este interés por los héroes, por la fábrica de los héroes y por la dimensión centroamericana. Muy bien. Hay tres interrogantes, estimada doctora. Vamos a empezar con Reina Edith para que siga con la siguiente interrogante para que podamos responderles. Bienvenida, Reina. Buenos días, gracias, estimado, gracias a la doctora por una excelente, pues, ponencia. No se espera menos, la verdad. Excelente. Fíjese que, escuchándola a usted, en cuanto al prototipo, ¿verdad? De la fisonomía de Morazán, me recuerda a la situación con el caso de, no sé si vale la comparación, no sé, pero eso es lo que me trae la idea, por ejemplo, en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, la gente tiene ese imaginario de que Jesús, como es bueno, ha sido históricamente un líder espiritual, lo que se le pueda denominar, como una persona, la fisonomía, la gente tiene esa percepción de belleza, rubio, la cara fina, y si nosotros miramos, según los datos, ¿verdad? Históricos, se registra que efectivamente él no era así. Pero en cuanto al líder, lo traigo a colación porque en cuanto a lo que estaba diciendo usted, manifestando, bueno, la fisonomía, estilo casi europeo, alto, ¿verdad? Los latinoamericanos somos como menuditos, pero la fisonomía de él trae también, fíjese que en cuanto a la gloria de él, o sea, me trae también a esa cuestión cuando en los tiempos de la Roma antigua, ¿verdad? De los Césares o de los gladiadores que eran laureados y se les ponía esa corona de laureles y todo, y el prototipo de gloria que tenían eh, ese espíritu de gloria y la gente los miraba como tal. Entonces, solamente una pregunta. En el caso vaya de Europa, viene siendo casi la misma pregunta que le hizo el compañero anterior. ¿Cómo realmente se mira? Realmente, pues, pero ya miro que ya su respuesta, ¿verdad? Contestada. ¿Cómo realmente se mira Morazán en otras esferas? Por ejemplo, perdón, en el caso de Europa, porque inclusive se ha comparado con Napoleón, con Bolívar, con personas, digo yo, no sé, mi imaginario es que aparecen allá como cada 500 años ese tipo de personajes. Entonces, pero sí, ya el comentario que usted dijo, la respuesta al compañero anterior, pues sí, creo que queda como que abordada ya la respuesta. Y nuevamente agradecerle. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Contesto ahora? ¿Gusta, ¿Qué? maestra? Sí, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente es muy interesante cómo el perfil de Morazán que se ha escogido como ícono y que perdura hasta hoy en día. Sí, que a partir del retrato del 38 que he mostrado en la presentación, hecho por un holandés, esto también es interesante, ¿no? Los que elaboran la iconografía de Morazán y de los demás héroes latinoamericanos, en su mayoría son europeos. Porque tienen los medios de construir las estatuas en el caso de los hermanos Durini y porque, pues, no sé, el pintor español sobre sí, la inhumación de los restos o el retrato de Morazán del 38 que es hecho por un holandés. Entonces, efectivamente, se va a plasmar los cánones de europeos de belleza, porque en aquel entonces se consideraba, pues eso, que las raíces occidentales
permitían realzar la belleza y la personificación de lo que se buscaba como civilización y valores, ¿no? Encarnados por Morazán. Cabe decir que en la primera mitad del siglo XX hay un muralista mexicano que se llama Fernando Leal, que hizo un retrato de Morazán mucho más mestizo, sí, con rostros indígenas y mestizos de los seguidores atrás. Entonces hay otras representaciones hechas de Morazán. También hay otros retratos menos bellos, menos perfectos, que existen, pero que no han pervivido en el tiempo porque no corresponden a lo esperado en la construcción del culto heroico. Y sobre cómo se ve a Morazán desde Europa. Efectivamente, yo creo que lo he dicho, hay algunas estatuas, sobre todo o sea, sería en Madrid, en España, donde sí hay más conocimiento y más relación con la historia latinoamericana, y como les decía, Morazán sería el representante de Centroamérica en este panteón universalista, ¿sí? Quizás mencionar también a Pablo Neruda, que es un poeta chileno que le rindió homenaje con su poema y que eso sí, pues tiene una difusión internacional. Y entonces se conoce a Morazán también a través de estos intelectuales, sí, internacionales. Sí, vamos con Juan Carlos Caful y después con Juan Flores. Y tenemos otras preguntas que nos han hecho en el chat. Y bueno, ya vamos a hacerlas en el momento indicado. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos Caful. ¿Puede hacer la pregunta, Juan Carlos? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Catherine Lacaze, por estudiar a nuestro Francisco Morazán y a nuestra Centroamérica. Quiero hacer un comentario, ya que dedicó tanto esfuerzo y tiempo, ¿verdad?, a estudiar a Sandino en su dimensión y a Morazán. ¿Cómo valora usted en el presente la posibilidad de la construcción del unionismo centroamericano? ¿El sandinismo es una oportunidad? ¿Puede ser un obstáculo? ¿Cómo lo valora usted desde su perspectiva de que los ha estudiado a ambos y ambos procesos? Sí. Em, bueno, entiendo que el proceso unionista se quedó en el ideal a partir de 1921, pero lo interesante es que el ideal sigue vigente, efectivamente, y hay organismos regionales como el Parlamento Centroamericano, hay un mercado común centroamericano, o sea, hay instituciones a nivel de Centroamérica que funcionan hoy en día. Pero luego es que a nivel de gobiernos, son tan diferentes y que el autoritarismo de algunos no creo que vayan de la mano con un ideal unionista pacífico. Sí, entonces Nayib Bukele se reivindica de Francisco Morazán, pero ¿quién quiere seguir el unionismo de Nayib Bukele? Aparte, o sea, fuera de El Salvador, no sé. Igual, el sandinismo de hoy en día con Daniel Ortega, pues es autoritario. Y entonces, si hay una dimensión centroamericana, yo creo que se va a quedar en el discurso. Aunque, repito, esta referencia a Centroamérica yo creo que es fundamental para todas las identidades centroamericanas, incluso en Costa Rica. ¿Sí? Aunque se quiera hacer de Costa Rica el país antiunionista, yo creo que la referencia a Centroamérica es fundamental. Muy bien. Le damos, creo que Juan Carlos pidió otra vez la palabra, pero vamos a dar la palabra a Juan Flores por cuestión de tiempo. Bienvenido, estimado colega. Gracias, muy amable. Doctora, muchas gracias por su ponencia. En la medida que usted nos iba narrando, a mí me trajo a la memoria una fábula muy famosa de Augusto Monterroso, quizá usted la conoce, La oveja negra, que muy brevemente la leeré para todos. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido la levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así en lo sucesivo. Cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, evidentemente Augusto Monterroso recurre a la ironía y hasta al sarcasmo con esta fábula. Y no sé si al momento de escribirla él pensó en Morazán, siendo un guatemalteco, pero nacido en Tegucigalpa, por cierto, que sus padres vivieron en Tegucigalpa. Como referencia literaria nada más lo dejo para los demás colegas docentes. A mí me resulta muy interesante la visión de Costa Rica cuando usted leía los escritos del señor Julián Bolio en su oposición al levantamiento de la fundación de un parque, del Parque Morazán en Costa Rica. Y me dice le digo que me llama la atención también porque hace unos días tuvimos una conferencia con un historiador costarricense, el señor Vladimir de la Cruz, el ciudadano Vladimir de la Cruz, como a él le gusta que lo llamen. Y él nos decía pues otra perspectiva, decía, no, no es que odiamos a Morazán, es que desconocemos a Morazán. Obviamente hay dos perspectivas, porque él nos leía también de cuando usted se refería a que se celebró y se celebró la muerte de Morazán como la muerte de un tirano. De hecho, también mencionamos que aquí, en nuestra propia Honduras, otro miembro del panteón cívico que nosotros tenemos, el padre Reyes, también se dice que celebró la muerte de Morazán. Y históricamente creo que es también comprensible, justificable, se puede entender, era un cura, era un sacerdote. Eh, entonces no sería extraño, pero él nos leía y decía, no existe ningún documento histórico, solo podemos recurrir a la tradición oral. Y nos hacía referencia a una descripción en un libro que se llama La leyenda negra de Morazán, costarricense, el libro de autor costarricense, donde se hacía una descripción de cómo el pueblo lamentaba esa tarde en que Morazán fue fusilado. Entonces, este montón de situaciones realmente opuestas es lo que me crea alguna inquietud. Y yo le quiero preguntar lo siguiente. Usted nos ha hecho una ponencia bastante objetiva. O sea, usted nos cuenta lo que usted investigó, pero no he escuchado una opinión realmente al respecto. Entonces, yo le pregunto a usted, con respecto a Costa Rica, las declaraciones de Julián Bolio y otras situaciones que se mencionaron por ahí, ¿no cree usted que realmente el pueblo y gobierno costarricenses históricamente han cargado con como lo dice Julián Bolio, con este estigma de haber sido la nación que asesinó a un representante del ideal centroamericano y que no se lo pueden quitar de encima? Por eso les ofende que se los mencionen, que se los recuerden, como él mismo dice, que nos lo pongan en la cara. ¿Y no piensa usted también que sí hubo algún acto de alevosía? Porque asesinar al héroe o fusilarlo, vaya, digámoslo objetivamente, fusilar al héroe, pasarlo por las armas al, al patriota, eh, un 15 de septiembre, justo en el aniversario 21 de la independencia patria. No fue un acto alevoso, o sea, pudieron haberlo hecho antes, pudieron haberlo hecho después. Cierro con esto, yo recuerdo las palabras de Juan Medina Durón, que lo mencioné la vez pasada porque era un gran morazanista, y decía él así, en palabras muy catrachas, nos dejaron jodidos porque tenemos que tener el asta, la bandera media asta antes de las 6 de la mañana, porque es un día de luto, y tenerla que izar totalmente a las 6 de la mañana, porque es un día de fiesta. Entonces, mi pregunta es esa, saliéndonos de la objetividad y de lo estrictamente histórico que usted ha mantenido en su tesis y su presentación, que ha sido muy buena, por cierto, ¿no habrá eso más bien un sentimiento de culpa, un estigma que se quiera evadir, escurrir o no asumir
el pueblo y el Estado costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias. No conocía el poema Oveja Negra, así que muchas gracias por la referencia. Sí, entonces salirme de la objetividad efectivamente es un tema, porque precisamente se trata de hablar de subjetividad a través de la objetividad. Aunque la objetividad total, pues no existe, estoy de acuerdo. Entonces, si me pide mi opinión sobre el sentimiento costarricense frente al fusilamiento de Morazán, efectivamente hay una memoria molesta y complicada de elaborar porque se fusiló a Morazán en este país y a pesar de que el unionismo también tuvo partidarios costarricenses, era muy difícil elaborar un relato coherente, defender a la vez su pueblo y defender el ideal unionista. Y es lo que intenta hacer Fernández Guardia, el historiador este de los años 40, y que sirve para rendir culto a Morazán en los demás países de Centroamérica, para mostrar que hay un costarricense que enaltece a Morazán, pero no está cómodo, efectivamente. Pero recordar también, y usted como lo dijo, ¿verdad? Que el padre Reyes se dice que sonó las campanas para celebrar la caída del tirano en su momento. Entonces, si no se lo ha fusilado en Costa Rica, además el 15 de septiembre, pero lo que a posteriori pues reforzó su heroicidad. Pero si no lo hubieran fusilado en Costa Rica, es posible que habría muerto en alguna otra parte de Centroamérica, porque en su contexto toda Centroamérica estaba en contra de Morazán. Sí, entonces efectivamente Costa Rica carga con esta culpa y es difícil elaborar una memoria al respecto, pero era un contexto de todas maneras opuesto al proyecto de Morazán. Muchas gracias, señora doctora. También tiene una interrogante Eric José Guevara, que le hemos dado el espacio. Buenos días, no sé si me escuchan, ustedes me confirman. Sí, sí, sí. Sí. ¿Me escuchan? Ok, bueno, primero, antes me gustaría siempre agradecer el trabajo tenaz que ustedes están realizando desde la organización del diplomado. Doctor, ha sido un privilegio poder escucharle y considero que nos aterriza, decimos los hondureños, es decir, nos pone en contexto entre dos situaciones bastante interesantes. Primero, en el caer en el romanticismo de la figura morazánica o morazanista. Y segundo, oponernos a algo que realmente tampoco es tan viable como lo es el legado que hoy en día tiene José Francisco Morazán Quesada en nuestro país. Ahora, hay un elemento que usted señalaba en la construcción del heroísmo o en la institucionalización básicamente de la figura de Morazán, y es ese canje que se da por parte del gobierno de Costa Rica para ceder los restos de Morazán y el gobierno salvadoreño cediendo también algunos restos de icónicos costarricenses. Ahora, me gustaría entender un poquito más eso, si eso se logró en el sentido de que los salvadoreños cedieron los restos, por ejemplo, de Carrillo, o si eso no sucedió, porque generaría un efecto réplica que comentaba el compañero anterior, referente a lo que nos comentaba un historiador costarricense, Vladimir, que decía, no, los costarricenses cedimos esto porque entendíamos, o si simplemente fue una cuestión política. No sé si se logra entender la pregunta. Sí, 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 efectivamente. Habría que volver a leer, creo que en el libro se menciona, ahora no me acuerdo, creo que efectivamente los restos de Braulio Carrillo fueron devueltos, pero los de Manuel Aguilar no. Creo que hay una de las dos figuras que no se llegó a devolver los restos, pero que hay una que no, aunque había algunas polémicas, unas incertidumbres históricas sobre la efectividad de la devolución de los restos. Pero creo que sí, que los restos de Braulio Carrillo se devolvieron a Costa Rica. Entonces, efectivamente, se habla de un acto generoso, espontáneo, pero había una petición a cambio. Ujú. Muy bien. Sí, dice un comentario de Alín Reyes Licona, la posteridad sí está haciendo justicia a Francisco Morazán. Yo no me puedo quedar sin hacer una interrogante, maestra, autor, y aprovechar su brillante ponencia y bueno, su brillante conferencia sería. Bueno, usted nos deja con esta obra de suya, ¿verdad? Extraordinaria obra, hasta 1942. Y hemos visto que en el recorrido histórico, si bien es cierto, Honduras le hace un gran homenaje a Francisco Morazán y lo tenemos como ese referente de unidad.
Decía el maestro Jorge Alberto Amaya que para los años 90 hay tres situaciones que nos unen. La selección nacional de Honduras, la Iglesia Católica y por supuesto Francisco Morazán. Son como los personajes o las figuras que más nos ayudan a unirnos como nación hondureña. En el caso de Nicaragua, pues tiene un concepto de la historia más moderno, porque para ellos la revolución sandinista desde 1979 se empieza a escribir una nueva historia. Sin embargo, ahorita con las reformas constitucionales que está haciendo Daniel Ortega, quiere sitiar a Morazán y a Sandino a esa construcción de los héroes. Entonces hay un respeto por Morazán. En el caso de El Salvador, como usted lo acaba de explicar, sin duda alguna, bueno, Bukele se cree que es la reencarnación de Francisco Morazán. Yo sigo creyendo en aquel discurso del Dorado de Medardo Mejía, cuando se refería precisamente que el siguiente Morazán iba a nacer en Honduras. Yo tengo todavía esa fe y esperanza, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues hay una división. Yo sí creo en Vladimir de la Cruz. Está dividido los historiadores costarricenses y la ciudadanía. Bueno, Guatemala bueno, es una potencia económica en Centroamérica, pero también se le respeta. Desde esa perspectiva, yo quisiera hacer dos interrogantes. Bueno, la cuestión del historiador es poder prever, ¿va? O tener una visión hacia el futuro, después de la construcción. ¿Qué cree si estamos cerca? Creo que algún compañero ya lo había preguntado, si estábamos cerca de esa unidad centroamericana, de formar esa patria grande. Y lo siguiente, a mí sí me gustaría, eh, si usted, después de esa etapa, de hasta llegar hasta 1942, tiene pensado seguir estudiando Morazán después de la dictadura de Carías hacia la actualidad con un nuevo modelo económico neoliberal, con el protagonismo de los militares, en el caso de Honduras, que también le dieron un crédito muy importante y lo elevan también a una máxima figura, y que nosotros en el actual gobierno, pues Morazán se destaca de una forma extraordinaria, porque en el discurso de la presidenta en el 2022, el 15 de septiembre, precisamente nos dicta, ¿verdad?, que hay que desenterrar la memoria de Francisco Morazán. Y bueno, y qué hablar de la Revolución Moral en el 94, con Carlos Roberto Reina, ¿verdad? Que vuelve otra vez a enfatizar en el estudio de Francisco Morazán y la escuela morazánica. Entonces, sí me interesaría que, bueno, es un reto para usted también, desde allá de Francia, poder esa etapa después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, hasta la actualidad con la incursión del sistema neoliberal, que son otras condiciones económicas, otras condiciones políticas, otras condiciones sociales, pero creo que es un gran reto. Solamente, maestra, y agradecerle cariñosamente de la Patria de Morazán. Estamos muy contentos de que nos haya acompañado. Muchas gracias. Bien, yo voy a interrumpir a Catherine. Sé que tiene bastante que responderle a Juan Pablo. Bien, en primer lugar, felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Catherine. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo grande. Interrumpimos tus labores diarias para esta actividad y valoramos esa buena voluntad de compartir esta perspectiva que es desconocida. De hecho, cuando Darío Uraque hace el prólogo de tu libro, refiere a algo bien interesante. En pocas palabras, esto no se había hecho antes. Esa es la perspectiva con que estás abordando a Francisco Morazán. Es decir, estamos deconstruyendo una imagen que ha tenido narrativas a favor y en contra, pero lo que has hecho es interpretar el sentido de esas narrativas. Eso es importante entenderlo. Y una responsabilidad nuestra en este diplomado, si bien es cierto, partimos de una simpatía por los valores cívicos democráticos que en su momento encarnó Morazán, tampoco podemos perder la perspectiva de entenderlo en su contexto, de entender que era un ser humano y de entender que hay narrativas que fueron interesadas para proyectos muy propios, y en algunos casos egoístas y muy ambiciosos, de valerse de los mismos. Cuando presentaste la imagen de Bukele, al final, yo no pude menos que evocar un colega nuestro que también es parte actualmente de la estructura de gobierno, que en su momento, esto y seguramente en algún ensayo posterior que vas a hacer de lo que ha sido tu tesis, lo vas a tener que comentar, ¿verdad? Un colega nuestro, un alumno mío, por cierto, llegó a comparar a Francisco Morazán con el expresidente Manuel Zelaya. Esto es un asunto, más allá de cualquier simpatía o no con la figura que representa el expresidente Zelaya, es interesante porque es parte de esa construcción post, incluso golpe de Estado. Y en ese sentido, pues yo creo que está dando bastante material que dar.
También en el contexto de este diplomado, pues sabemos que parte de lo que acaba de mencionar Juan Pablo, de una política de Estado de rescatar, y eso está en el plan de gobierno de la actual administración, a la figura de Morazán. Son cosas que de repente estaban, obviamente no podías anticiparte cuando escribiste tu tesis a todo esto que venía después, pero sí me llama la atención cuando llegaste a plantear incluso el análisis de el decreto que dio vida al famoso feriado morazánico, hasta donde hemos llegado nosotros, que yo creo que es una desnaturalización del sentido de Morazán. Si nosotros partimos de que el 3 de octubre es el día del nacimiento de Morazán, que es un feriado nacional, no deberíamos de desnaturalizar para darle ese sentido comercial, que los únicos beneficiarios con ese feriado son los hoteleros, y yo no digo que el turismo está mal. Un turismo en el mes más lluvioso del año, y lo que somos de ciencias sociales sabemos que ese es lo más tonto para crear un feriado. Deberíamos haber buscado otra causa, no necesariamente en Morazán, por ejemplo, como hacen los albahoreños que tienen las ferias agustinas. Aprovecho también, quiero agradecer la presencia de algunos colegas, aparte de nuestros participantes del diplomado, la mayor parte compañeros graduados de la UPN, como incluso el amigo Juan Flores, que es de la área de letras. Quiero saludar y agradecer. De hecho, está participando en esta conferencia una alumna mía que presentó hace poco tu libro en mi clase minúscula de problemas de historia de Centroamérica. Digo minúscula porque somos poquitos lo que estudiamos y damos clases de historia. Gracias Canales, que está presente escuchándote. Te compartí una foto de ella en un correo. Y también está Francisco Amaya, está Marvin Lemus, compañero docente del Departamento de Historia. Dentro del diplomado hay compañeros como Eric Guevara, que acaba de preguntarte, que también es historiador. Creo que está también Marvin Zelaya, y me disculpo con aquellos que no estoy mencionando en este momento. Está Arnulfo Ramírez, que es colega del Departamento de Historia, que también ha hecho trabajos de investigación sobre el tema de la batalla de la Trinidad, y va a estar con nosotros el día de Ya mañana en la mañana. conferencia de las 2 de la tarde. Eh, la objetividad es muy difícil lograrla. Lo que sí es importante, yo entiendo que para que haya seleccionado el tema de Morazán hay una afectividad y emoción simpática al personaje, pero cualquiera que sea esa simpatía y lo que la motiva, el trabajo es extraordinario porque es complicado desprenderse. No podemos desprendernos del todo de nuestra emotividad, de nuestra subjetividad, pero está bien logrado el balance que has hecho, sobre todo el contraste de las fuentes, y podernos explicar por qué se construyeron los discursos para que desmitifiquemos a lo que para muchos de nosotros es un héroe, pero al fin y al cabo un personaje de carne y hueso. Yo con eso pues me despido de parte de la coordinación y doy paso a tu comentario sobre la base de lo que ha planteado Juan Carlos, perdón, Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, un saludo a todos y muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contenta de haber participado en este diplomado y es un honor saber que este trabajo de muchos años tiene un interés en Honduras y que todavía no me han, o sea, todavía me siguen invitando para, para comentar el trabajo, porque tenía miedo, porque claro, estoy desconstruyendo un mito nacional. Pero la idea, por eso insisto, no, lo que me interesa no es tanto de construir a Morazán por Morazán. Tengo quizás sí un interés afectivo por el personaje, pero lo que me interesa tanto con Sondino, con Morazán o con Napoleón o con otros héroes es como de personajes históricos se sacan de sus contextos históricos para encarnar esperanzas o intereses en el presente. Eso a mí me parece apasionante para una historiadora. Entonces, intereses en el presente con miras en el futuro. Entonces, claro, un historiador deconstruye el pasado con la idea de mirar hacia el futuro. Entonces, si me preguntan si el unionismo está en buenos pasos de consolidarse ahora, yo digo que, es que yo diría, ojalá que no en este contexto autoritario. ¿Sí? Eh, bueno, eso sería mi respuesta. O sea, ojalá el unionismo no sea categorizado como algo que tiene que imponerse por la fuerza y tiene que ir con gobiernos autoritarios. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, sobre la comercialización de Morazán, pues podemos hacer el paralelo quizás con Bolívar o quizás con el Che Guevara, que es una contradicción total, porque se llega a comercializar y usar de una manera pues capitalista a una figura anticapitalista. Y entonces en el caso de Morazán, a una figura pues sí, que defendía a la nación. Sí, entonces este uso comercial me parece bastante contradictorio para una figura nacional. ¿Y qué más?
Sobre seguir estudiando a Morazán. Como les decía, claro, a nivel del tiempo yo intenté desarrollar una comparación entre Morazán y Sandino en el uso revolucionario que se le da en la segunda mitad del siglo XX. Hay otros usos en la política neoliberal que se podría profundizar totalmente hasta hoy en día. Y como les decía, también lo que es interesante y lo que han empezado a hacer es a nivel local cómo se usa, cómo se conmemora una figura nacional a nivel local. Lo que no he podido hacer, sí, por ejemplo, en El Salvador, en San Pedro Perulapán, el pueblo donde se dio una batalla famosa de Morazán, sé que hay un historiador que está reconstruyendo la memoria a nivel local. Y este juego entre las diferentes escalas identitarias también me parece apasionante, porque no se excluyen, ¿sí? Uno puede ser a la vez, enaltecer una memoria local y nacional, incluso internacional, sí, son diferentes niveles de la identidad. Creo que con esto voy a terminar porque creo que ya hemos llegado al final de la conferencia. Entonces, nuevamente agradecerles, estuve muy contenta y bueno, ojalá siga reflexionando la figura de Morazán por mi parte y dialogando con ustedes. Así que adelante con la cátedra morazánica y Muchas mucho gracias, ánimo a Catherine. todo el No, mundo. gracias, Muchas gracias. gracias, Muy doctora amable. Catherine. Y estaremos en contacto siempre y ojalá que nos acompañen en otros espacios Muy académicos. bien. Muchas Hasta gracias. Pues pronto. Gracias. muchísimas Muchas gracias y que gracias tenga y buen día. Buen día a bueno, ti. bueno, Hasta la próxima. muy bien. Daniel, terminamos entonces una extraordinaria conferencia. Estamos muy contentos, maestro Guillermo, compañera Gabriela, eh, Eunice Ardón, también igual gracias por acompañarnos a los docentes a nivel nacional en toda la geografía de nuestro país. Y bueno, y afuera de nuestras fronteras patrias, que estuvo desde Francia, la compañera, la colega doctora historiadora Caterina Lacaz. Y gracias, el maestro Guillermo, por poder gestionar todo ese proceso. Así que, Daniel,